Bueno, lo que estamos tratando de entender es la definición de rotación, qué significa todo esto, porque obviamente eh, no estamos adecuados a este tipo de lenguaje, ¿no? Y lo que nosotros habíamos dicho al principio, ¿no? Que las rotaciones, o sea, los movimientos en general, eran funciones biyectivas que transformaban puntos del plano en el mismo plano, ¿sí? O sea, funciones biyectivas significa que tiene inversa. Eso en el análisis lo van a ver, después vamos a ver un poquito nosotros también, pero un poco más teórico, en álgebra, eh, ese concepto, ¿no? De función. Eh, o sea, estamos adecuados a hablarlo con números, pero no con puntos en el plano, con puntos en el espacio, ¿sí? Dice que, o sea, introduce un centro, lo llama O, un ángulo lo llama alfa, ¿no? O sea, por lo general los enunciados matemáticos tienen esta forma. Eh, Introducen cosas y como que uno más o menos entiende de lo que se habla. Ahora veamos qué es lo que significa esto. Eh, Al punto P lo transforma en el punto P', o sea, yo en el dominio de la función ingreso un punto P y en el codominio sale un punto P', ¿no? Que sería la imagen de esa función. Y después me dice que las condiciones para que sea un giro tienen que ser estas, ¿no? Primero que el segmento P va a ser igual al segmento OP' y que el ángulo POP' va a ser igual al ángulo alfa. Veamos eso cómo se ve cuando hacemos una rotación. Yo tengo acá el punto O, el punto P, ¿no? Quiero hacer o sea, vamos a ver, acá tengo el ángulo, le voy a poner A porque no tengo letras griegas, pero si quieren decimos que ese es el ángulo alfa, y voy a hacer un giro de centro O del ángulo alfa en sentido horario, por eso pongo negativo, del punto P. Ese punto P se va a transformar en un punto P'. Trazamos la auxiliar que va del centro O, que pasa por el punto P, o sea, es una semirrecta, y después lo que hacíamos era copiar este ángulo, el ángulo A, lo copiamos acá, donde OP va a ser uno de los lados del ángulo. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Apoyábamos el compás acá, en el vértice del ángulo que queríamos copiar, abríamos un arco cualquiera, ese arco no necesariamente, o sea, es arbitrario, hacemos que el arco ese atraviese los dos lados del ángulo que queremos copiar, y con la misma apertura vamos al vértice donde queremos copiar el ángulo, ya teniendo uno de los lados. Trazamos un arco que atraviese el lado ese que ya tenemos y hacemos un arco lo suficientemente largo como para que digamos que, bueno, que va a abarcar la amplitud del ángulo, y después volvemos a medir. En el ángulo anterior medimos las intersecciones del arco que teníamos con los lados del ángulo. Y eso lo trasladamos. Posicionamos el compás en la intersección que tenemos del arco con el lado. Ahí me lo pongo yo. Y después hacemos un tracito, ahí es donde va a pasar el otro lado. O sea, Ahí no va a pasar el otro lado, ¿sí? Bueno, trazamos la otra auxiliar, ¿sí? Que va desde el centro, que pasa por esa intersección, y acá es donde se cumple lo que decíamos. El punto OP, o sea, el segmento OP, lo voy a trazar con otro color, para que se vea cómo es. El segmento OP, que es este, que va desde O a P, va a tener la misma distancia a OP', que es lo que decía en la definición, ¿no? O sea, acá, ¿no? El segmento OP. Profe, ¿se puede construir también tomando, bueno, yo realicé la línea en el 14A, por ejemplo, de cada punto hacia O, y de ahí trasladé, pero
apoyando directamente el transportador sobre el punto O y sobre la línea que me dejaba con A y con B, y ahí trasladé. ¿Está mal la construcción así? No está mal, no está mal. Ah. Lo vi. Sí, lo vi, está bien, por eso no te dije nada. Bueno, lo que quiero mostrar es eso, que el punto, que el segmento OP va a tener que tener la misma distancia que OP'. Entonces, vamos a tener que marcar con el compás, vamos a tener que medir desde O hasta P. Vamos a tener que medir con el compás. Y después voy a tener que marcar con esa misma distancia donde va a estar P', que va a ser sobre esta línea auxiliar. ¿Sí? Y ahí es donde se cumple la primera parte. Que el punto, el segmento OP es igual al segmento P', pero o sea, yo lo construí para que sea así. ¿Lo ven? Sí. O sea, ¿se entendió un poco más lo que...? Sí, tal cual. Ahí también agarré la del ángulo. Ahí entendí la otra condición. Claro, y el ángulo... Claro, y el ángulo P o P', este ángulo tiene la misma amplitud que el ángulo A. ¿Quedó un poco más claro? O sea, Sí, sí, gracias. entiendo que no estamos habituados, o sea, que no están habituados a este tipo de lenguaje. Y es un proceso, y yo no voy a pretender que mañana manejen el lenguaje, pero está bueno que empiecen a leer y que empiecen a tratar de entender, y que si no entienden, que pregunten. Está bueno. Sí, gracias. Ahí quedó claro. A mí, claro, la duda que me queda es que como que aprendo a ejecutar, lo aprendo a hacer, pero si pienso cuando voy leyendo el PDF, voy diciendo, si me llegase a preguntar la definición, por ejemplo, de rotación, me cuesta verle ese lenguaje matemático o esa condición, tal que, y claro, graficando veo la lógica que tiene. Pero bueno, nada, es la ejercitación, calculo. Silvina me pregunta cómo llegó P ahí. ¿Qué significa este? ¿El P este? El PS lo hice yo. Al punto, o sea, fíjense en el enunciado, el punto O está definido, y el punto P también. Lo que sí va a depender de O y de P va a ser el punto P', y de alfa no va a ser el punto P'. O sea, la función va a tener el ángulo, va a ejecutar un centro de giro y un ángulo al punto P, que sería mi dominio, o sea, es el punto que ingresa y el punto que sale va a ser P'. Entonces P' va a depender de P. Y bueno, también va a depender del ángulo y del centro de giro, ¿no? Pero depende, o sea, una vez que yo fijé el centro de giro y el ángulo, P' va a depender de donde yo ponga P. Podría haber elegido en otro lado. No veo la pantalla. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien preguntó algo? No, que se me puso... Voy a salir y entrar porque no veo la pantalla. Ah, bueno. Hola, profe, ¿se escucha ahora? Sí. Ah, profe, disculpe, Silvina, porque no podía salir. Yo prendía el micrófono, pero no sé qué pasaba. No, es que yo no sabía cómo, de dónde salía la medida, por qué justo puso ahí la P, no P', solo P. No, es un punto que puse en forma arbitraria, ¿no? No es que hay que poner una medida. No. La medida la mido después, para poder... Lo importante es buscar la P'. Claro. Gracias, profe. Bueno, ¿quedó eso un poquito claro? Sí. Desde ya que no le voy a pedir que se sepan todo esto de memoria, ni ahí.
si en algún momento volvemos y yo les tengo que tomar algún examen, les voy a decir específicamente qué definiciones quiero que se sepan, se las voy a marcar. ¿Sí? Voy a decir, esta definición me interesa, esta. Además, después le podría decir qué definiciones son las que me interesan, como para que ustedes, o qué teorema me interesa que sepan. Y por lo menos, por lo general van a ver que los estamos aplicando. Por ejemplo, a mí me interesa que sepan el teorema de las simetrías conjugadas, ¿no? Que ¿De las simetrías qué? No se escuchó. la hojita que yo le di es el teorema 3.6, que todo movimiento del plano puede expresarse como un producto de simetrías axiales. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Si las simetrías son perpendiculares, teníamos una simetría central, ¿se acuerdan? Si eran paralelas, teníamos una traslación. Sí. Y si eran oblicuas, Lo teníamos... vimos en práctico, ¿no? Sí, lo vimos directamente en los prácticos. Ahora nos tenemos que adentrar a la teoría, como decía el compa. Sí. Bien. ¿Vemos un poquito esto, lo del lugar geométrico? Bueno, Sí, profe. Bien. Veamos, ahí tenemos la definición del lugar geométrico. Acá. Se las había pasado igual por el grupo de WhatsApp, algo más o menos, una paráfrasis de lo que dice acá. Sí, una compañera pasó un par de apuntes que estaban lindos y usted aclaró un par de cosas que faltarían. Y que la Sí. definición del lugar geométrico estaba un poco incompleta. Ajá. La de circunferencia, mediatriz y bisectriz como lugar geométrico estaban bien. Ajá. La definición del lugar geométrico en sí estaba un poco incompleta. Bueno, yo les pasé algo más o menos parecido a esto por el WhatsApp, ¿no? Que dice, cuando una figura contiene todos los puntos que cumplen una determinada propiedad, y recíprocamente solo contiene los puntos que cumplen una determinada propiedad, se dice que es el lugar geométrico de dichos puntos. El texto en donde está en lo del lugar geométrico son algunos de los axiomas. ¿Cómo arranca el texto para bajarlo? Geométrico, está en el, ¿cómo es? En el de apuntes. Sí, hay varios, por eso, yo algunos bajé, pero no sé cuál es el nuevo porque ya me perdí, pero bueno, ahí lo busco, gracias, profe. Acá está, espere que ya te lo paso, ya te muestro. ¿Ves acá? Te va a aparecer así, el de apuntes. Está, bueno, la planificación, manual, está ¿Por qué no veo la pantalla? Creo que seguimos viendo el dibujo. El Sí, no veo la GeoEnso. pantalla. No Yo se veo la cambió. pantalla nada más de Sí, el gráfico. rotación y giro. No, ni gráfico me deja ver. ¿No ven esto? No, GeoEnso. GeoEnso. No, yo estoy leyendo rotación y giro. Ah, sí, lo sí, mismo. La Bueno. pantalla anterior. llega hasta las dos primeras, ahí está. Ah, ahí me cambió también. Ahora sí. Así. Lo que pasa es que yo, en vez de poner pausa de la grabación, puse pausa de la función esta. O sea que seguimos grabando todo esto que estamos hablando. ¿Les sirve todo esto que estamos hablando o quieren que quede grabado? Obvio. Bueno, Sí, profe, sí. Bueno, Qué bueno que se ve con la compu, con el celu no se puede ver todo eso. bueno, estos son los que están en la parte de apuntes, ¿no? O sea, acá en la carpetita de geometría métrica tienen apuntes, libros prácticos. En apuntes, esto está la planificación, el que dice 00, el que dice 01, es ese documento que les di a leer de la geometría clásica, la geometría moderna, Después está el 02, que es el de la primera parte, que eran los axiomas de incidencia y los de orden, y la segunda parte arranca desde los axiomas de congruencia o los de movimiento. Y esto es lo que les pasé la otra vez. ¿Recuerdan que era
las capturas Está bien. de la clase. En ese entrábamos apunte ahí? está lo que usted dijo de lugar geométrico, ¿no? ¿Eh? No, lo del lugar geométrico no está ahí, o sí, en el apunte 3 que mencionó. En el 03, sí. ¿Ah, sí? Ah, a ver dónde está. Ahí lo voy a buscar. Rotación, giro. La definición 3.9. Ah, ¿Cómo 3.9, entrábamos gracias. acá? Me perdí. Bueno. Bien. Uno de los primeros lugares geométricos que menciona es el de la circunferencia, ¿no? Ese es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del punto O, al que llamaremos centro, y a la distancia radio. O sea, todos los puntos que tienen una misma distancia con respecto a otro punto, eso va a ser una circunferencia. Y la forma sencilla de hacerlo es con un compás, ¿no? Tengo un puntito, vamos a cambiar. ¿Querés algo, mi amor? El puntito ahí, agarramos el compás, ¿no? Ponemos el centro y marcamos una distancia, y después todos los puntos que tienen esa misma distancia con respecto al centro van a ser los puntos de la circunferencia. La definición de circunferencia dice que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro punto llamado centro, ¿no? Y esa distancia se la llama radio. O sea, que para que sea lugar geométrico tiene que cumplir estas dos propiedades. Todos los puntos de la circunferencia cumplen una propiedad, ¿no? O sea, yo les había dicho que el lugar geométrico era si yo tengo una figura, todos los puntos de esa figura tienen que cumplir una determinada propiedad, y a su vez todos los puntos que cumplen esa determinada propiedad pertenecen a la figura. O sea, que todos los puntos de la circunferencia tienen la propiedad que equidistan del punto este del centro, ¿no? O sea, lo llamaremos punto O, por ejemplo. ¿Sí? Todos los puntos estos van a tener la misma distancia con respecto al punto O. Y a su vez, todos los puntos que tienen la misma distancia con respecto al punto O también van a pertenecer a la circunferencia. O sea, se cumple esa propiedad bionívoca. Por eso es lugar geométrico. Ahora, ¿para qué me serviría, por ejemplo, una circunferencia? O sea, marcar lugares geométricos, tener en cuenta lugares geométricos. A ver, veamos lo siguiente. Si yo quiero construir un triángulo equilátero, ¿no? Para marcar, por ejemplo, los ángulos de ese triángulo. Podría la apertura, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo definíamos a un triángulo equilátero? Aquel que tiene sus lados todos iguales. Los tres Iguales, ¿no? Ángulos y lados, perdón. Sí, va a tener o sea, como propiedad va a tener los tres. O sea, cuando yo defino, trato de definir lo mínimo posible, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, que tenga los tres ángulos iguales va a ser una propiedad. ¿Se entiende? O sea, no hace falta que yo enuncie todas las propiedades para poder definirlo. Voy a decir, un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales, y como propiedad va a tener sus tres ángulos iguales. ¿Se entiende? Ahora, veamos. Profe, esto es lo que usted menciona de propiedad. ¿Significa que es como una consecuencia de al tener sus tres, porque usted nombra como propiedad esto de que tenga sus tres ángulos iguales? ¿Es como una consecuencia de sus tres lados iguales? Claro, ¿o no? Una consecuencia ¿Por qué lo nombra como propiedad? Perdón, es una duda. Una definición, o sea, seguramente voy a tener que utilizar la definición y después algún otro teorema que haya utilizado antes, o los axiomas, o un montón de cosas que por ella utilicé antes, para poder probar que esos tres ángulos son iguales. ¿Sí? Después vamos a ver cómo, por ejemplo. Vamos a ver, más adelante vamos a empezar a demostrar un par de cositas y vamos a ver cómo podemos demostrar eso. ¿Sí? Pero por ahora, yo les digo, o sea, yo sé que
defino el triángulo equilátero, lo defino como el triángulo que tiene los tres lados iguales, y eso no se discute, porque lo definí. Ahora después, yo en base a esa definición y a otras propiedades que conozco, o a los axiomas, voy a poder demostrar que esos tres ángulos son iguales. ¿Sí? O sea, ¿se entiende cómo viene siendo la estructura de la matemática? Hay cosas que se introducen, que se definen, que se presentan como axiomas, cosas que no se definen, que también se introducen, y después con todo eso, obviamente, siguiendo una estructura lógica, voy construyendo todo lo demás. Son como las reglas del juego. Vendría a ser que la propiedad sea justamente eso de demostrar lo que está hablando en principio, o lo que está definiendo en principio. No, cuando yo defino no lo demuestro. Lo que sí, por ejemplo, Bien. defino que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, eso no se demuestra. Eso lo definí. Ahora, yo digo, como propiedad tiene los tres ángulos iguales, bueno, eso voy a tener que definirlo. Que voy a tener que demostrarlo, ¿se entiende? Sí, ahora está claro. La física funciona medio parecido en algún sentido cuando introduce leyes, ¿no? O sea, introduce leyes, que en realidad las leyes no es que se acepta como algo. Es como hablar de hipótesis y teoría. Arranco con la hipótesis, pero de ahí en más tengo que demostrar de alguna manera que se cumpla. Sí. Bueno, veamos. Yo quiero construir un triángulo, me quedan 3 minutos y un poquito más, así que muestro esto, cortamos y después seguimos con lo otro que sigue, ¿sí? Yo quiero construir un triángulo equilátero, ¿no? O sea, quiero construir un triángulo que tenga los tres lados iguales. Ahora, yo conozco uno de los lados, y que corresponde al segmento AB. Yo tendría que construir otros dos lados iguales que formen el triángulo. El tema es que con qué ángulo yo los voy poniendo, eso todavía no lo sé. Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que el otro lado va a ser igual. Entonces voy a tomar la medida con el compás, ¿no? Voy a tomar la medida con el compás, y parándome sobre uno de los extremos del segmento, voy a marcar un arco de circunferencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy marcando un lugar geométrico, estoy marcando infinitos puntos que tienen la misma distancia con respecto al punto A. Y esa distancia es AB. ¿Sí? O sea que en cualquiera de estos infinitos puntos podría estar el extremo del otro lado del triángulo, ¿se entiende? En cualquiera de estos infinitos puntos. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Con esa misma apertura, ¿no? Obviamente, me posiciono en el otro extremo del lado que quiero armar, y también voy a marcar los infinitos puntos en los que puede estar posicionado el otro lado. Justo en la intersección de esos dos arcos que yo marqué, es donde va a estar el vértice del triángulo, que me falta. Ajá. Ahí yo ya me aseguré que tengo los tres lados iguales. O sea, ahí estaría el punto C, si quieren llamarlo, ¿no? ¿Cómo me garanticé que esos dos lados también sean iguales al primero? Porque marqué un lugar geométrico. ¿Una mediatriz? No. No, marqué un arco de circunferencia. Ah, un arco en circunferencia. Marqué un arco de circunferencia en donde acá tengo infinitos puntos que tienen la distancia, supongamos que entre A y B hay 10 centímetros, por decir un número. Marqué infinitos puntos que tienen una distancia de 10 centímetros con respecto a B, y marqué otros infinitos puntos que tienen una distancia de 10 centímetros con respecto a A. Ahí, en todos esos puntos podrían estar los otros lados del triángulo. Bueno, justo en donde está la intersección de esos dos lugares geométricos es donde va a estar el vértice que corresponde al tercer lado, ¿no? Y tendría, entonces acá. ¿Se entiende, no? Más o menos. Por eso cuando yo mido con el compás, porque utilizo esta propiedad. En realidad yo después entre nosotros puedo medir con lo que quiera. Pero como es
lo que corresponde como normal medir con el compás. ¿Sí? Bueno, voy a parar. En verdad Una es recta como que sacás el punto perpendicular. de una recta perpendicular, claro, donde Claro, se intersecta. daba una recta perpendicular. Yo anoté en un costadito, porque lo vimos a través del punto 12, chicos, no sé si se acuerdan. Ah, La Sí. relación. porque La me parece mediatriz- raro que no lo tenga anotado. La mediatriz y la bisectriz tienen dos definiciones. Una definición que es la más conocida, que es la definición, o sea, yo digo, por ejemplo, que la mediatriz es la mediatriz de un segmento es una recta que es perpendicular al segmento y que contiene el punto medio de dicho segmento, por ejemplo. Esa sería una definición. Y después está Sí. la definición como lugar geométrico. ¿Está grabando, profe? Sí. Que es la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. Claro. Esa sería la definición como lugar geométrico. Es la que mandó por el grupo, ¿no? Sí, la que mandó, no me acuerdo de su compañera, no me acuerdo quién. No, usted lo escribió como ejemplo abajo. Claro, pero la habían Todos mandado. los puntos. Ah, todos los puntos de la mediatriz Sí, o sea, yo hice, asociada a un segmento equidistan de los extremos de dicho segmento, y todos los puntos que equidistan de los extremos de dicho segmento pertenecen a la mediatriz. esa no es la definición es la que mandaron en el screen ese de pantalla, que está Ah, buena. Lo que yo les hice es aclaración sí. para que vean que es un lugar geométrico, porque el lugar geométrico Ah. cumple esas dos propiedades. Las dos propiedades, sí. Sí, Ok. una de las compañeras mandó todo, me parece también, ahí, Bueno, ¿no? vemos así rapidito cómo se construye la mediatriz y después vamos a ver cómo se construye la bisectriz, ¿sí? Sí. La mediatriz, yo voy a abrir el compás, o sea, una medida que yo calcule que es mayor de la mitad del segmento, y lo que voy a hacer es, con esa apertura, voy a marcar un arquito arriba, es la forma más mecánica de hacerlo, ¿no? Y un arquito abajo, con esa misma apertura. Y después voy a posicionar el compás en el otro extremo, manteniendo esa misma apertura, y voy a marcar el arquito arriba hasta que se interseque con el otro arquito, y abajo lo mismo, manteniendo siempre la misma apertura. Y ahí en esos dos puntos que quedaron determinados, hago lo que es la mediatriz, ¿no? ¿Sí? Esa sería la mediatriz. O sea, si acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, este punto le ponemos M si quieren, sería el punto medio, y esta sería la forma que lo voy a expresar, va a ser la mediatriz, o sea, la mediatriz va a ser M, con una M minúscula, y como subíndice voy a poner del segmento del cual es mediatriz. ¿Se entiende? O sea, la forma de simbolizar la mediatriz es con una M minúscula, y como subíndice, el segmento del cual va a ser mediatriz. O sea, ustedes le ponen la rayita arriba, ¿no? De que significa segmento. Bueno, lo hago yo. El punto no figura entonces, la M es de mediatriz. Claro. El punto M sería este, el que está acá, justo, donde interseca la recta al segmento. Y esa recta va a ser perpendicular, ¿no? ¿Y cómo haría una bisectriz? La bisectriz también tiene dos definiciones. Una va a ser la semirrecta, que tiene como origen el vértice de un ángulo, y a su vez divide el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Esa sería una definición. La definición como lugar geométrico voy a decir que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados de un ángulo. Ese es el ángulo alfa, supongamos. La bisectriz, la forma de hacerla es, posiciono el compás
en el vértice del ángulo, hago una apertura cualquiera, marco un arco que atraviese los dos lados del ángulo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o lo van haciendo? Sí. Dígame cuando sigo. Está bien, Manuel. Bueno. Y después posiciono el ángulo, el compás en una de las intersecciones del arco y uno de los lados, ¿no? Si quiero mantengo la misma apertura, o si quiero la cambio, pero la voy a mantener. Lo que sí, si la cambio después en el otro extremo, ahí sí tengo que mantener la apertura. Pero, o sea, para no complicarse, todo con la misma apertura. Hacemos un arquito acá, vengo a la otra intersección del arco con el otro lado, y con la misma apertura hago un arquito para que haga la intersección con el otro arquito que tenía. Y después, desde el vértice del ángulo, saco una semirrecta que pase por el punto S que me quedó determinado. Y ahí tendría la bisectriz. ¿No? Si este ángulo, supongamos que se llama, acá tendría el punto O, que es el vértice, y a estos puntos que son la intersección, supongamos que le puse A y B, acá voy a tener la bisectriz, o sea, la voy a hacer con una B larga minúscula, y como subíndice voy a poner el ángulo, que es el ángulo AOB, como subíndice de esa bisectriz. Y bueno, ahí le ponemos el angulito. ¿Entendió ahí la construcción? Sí, señor. Sí, sí. Es bastante sencillo. La mediatriz me va a servir para un segmento y la bisectriz para un ángulo. ¿Es así? Claro, así es. Sí. La mediatriz divide el segmento en dos segmentos iguales y la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. La mediatriz es una recta, la bisectriz es una semirrecta. Cuando me digan, borro. ¿Está? Cuando Sí. quieran los chicos. Sí, profe, para mí sí, no sé los chicos. ¿Sí? Bueno, díganme. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, borramos. Napo dice que sí. Borramos. Vamos Bueno. entonces. Vamos a ver lo que yo les planteé el otro día. Si tengo dos puntos, un punto A y un punto A', ¿no? Este va a ser el punto A, y hubo una transformación que me transformó al punto A en el punto A'. Es más preciso todavía. Esa transformación es un movimiento. ¿Sí? Ahí trasladó al ángulo, al punto. ¿Eh? Ahí lo trasladó directamente. No entiendo. Al punto, no Al sé. punto A. No, O puso un punto y ahora va a construir algo sobre esos puntos. claro, no sé todavía lo que hice. Ah, bien, bien. Perdón. Ok. Son dos puntos. No sabemos cómo se transformó uno en el otro. Sabemos que hubo un movimiento que transformó un punto en el otro. Ahora yo quiero saber, por ejemplo, bueno, lo más fácil va a ser, que ya lo estuvimos viendo más o menos, cuál va el vector, ¿no? Que trasladó a A en A', ¿no? Si yo tengo
vector va a ser este, ¿no? El vector A', ¿no? Sí. Ese lo construyo fácil, o sea, el vector que me transformó a A en A' va a ser el vector A'. Ok. Y ponemos, o sea, va a ser el vector A'. Y le ponemos la flechita arriba, ¿no? O sea, ese va a ser el vector traslación. Esa es la más fácil. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, el centro de simetría? Que me transforma a A en A'. O más fácil todavía. ¿Cuál sería el eje de simetría, si es una simetría axial la que me transforma a A en A', ¿cuál sería el eje de simetría? Debería estar justo entre medio de ambos. Con una mediatriz. Perpendicular. Claro, va a estar justo en el medio de ambos, y alguien agregó algo más. Es una Sería la mediatriz en el segmento A'. Claro, y la mediatriz no tiene por qué ser entre un segmento, puede ser entre dos puntos. ¿Sí? O sea, yo la puedo trazar la mediatriz. Como para calcularlo, decía, como para saber, Claro, ubicarnos ya. en lo que ya vimos. Sí. No, yo se los aclaraba nada más, como para que sepan que no necesariamente tiene que ser entre un segmento. O sea, si yo tengo dos puntos, trazo la Sí, mediatriz. está bien porque antes lo dijimos, como entre segmentos y definimos bisectriz para el ángulo, está bueno eso, la aclaración. Bueno, trazo un arco. Esto sería la simetría Axial, axial del vector. claro. Quedó Trazo la mediatriz como recién, ¿no? Y en la recta me va a quedar determinada. Oh, bueno. Esto es lo complicado de esto. Ahí está. Vamos a marcar desde acá esto. Hice tremendo arco, ¿no? Pero bueno, se me complica acá. Ustedes no hagan tanto arco. Entonces, la mediatriz, el eje de simetría va a ser la recta esta. ¿Qué pasa por esos dos puntos? O sea, el eje de simetría entre esos dos puntos va a ser la mediatriz. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el centro de simetría? Y no hay otro eje de simetría, ¿no? O sea, el único eje de simetría que me transforma A en A' va a ser la mediatriz, no hay otro. ¿Entienden? Sí. ¿Cuál va a ser? Es decir, no le ponemos ningún nombre, ponemos la mediatriz entre A y A'. Claro. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser el centro de simetría? Si hay una simetría central que me transforma A en A', ¿cuál va a ser? El punto de intersección de la mediatriz con el vector. Con el segmento, ¿no? A'. Con el segmento, sí. Claro, el punto medio del segmento A'. Claro. O sea, supongamos, a ver, le ponemos nombre, a ver si esto, si M Simetría. es el centro de, o sea, la mediatriz entre A y A', ¿no? Es el eje de simetría, o sea, el punto M, que es el punto medio del segmento, va a ser el centro de simetría, ¿no? Y el vector traslación va a ser el vector A'. Ahora, centro de giro, para que yo transforme a A en A'. ¿Dónde Y podría ahí el cero, el ángulo. el ángulo no? cero? Ah, no. Ahí o 180 o cero, no se me ocurre otro. No sé si estoy bien ubicada. Primero encontremos el centro, antes que el ángulo. Y después, una vez que encontramos el centro, vemos qué ángulo. ¿Y podríamos tomar ese centro M o no? Podría ser M, un ángulo de 180 grados.
Claro, ahí sí ¿no? tendríamos ángulo de 180. Si yo tomo un punto, ahí me dice que quedan 10 minutos. Si yo tomo otro punto acá, supongamos, el punto este, que me quedó acá determinado, lo llamo P. El punto P, ese, ¿no podría ser un centro de giro? El punto P, digamos que es la intersección entre estos dos arquitos, ¿no? Sí, ¿No podría ser un centro de giro? sí, ¿Se acuerdan que, que la distancia del centro de giro al punto inicial tenía que ser la misma distancia del centro de giro al punto transformado? ¿Y eso no lo cumple cualquier punto de la mediatriz? sí. Nosotros no habíamos dicho Bueno, que la mediatriz es el lugar geométrico de los el puntos. punto medio. No, no, Sí, el punto cualquier medio, punto de la mediatriz. No, cualquier o sea, punto de la mediatriz. el punto medio es un punto que pertenece a la Eh, mediatriz. Ahora, nosotros cuando definimos mediatriz dijimos que son todos los puntos que distan de los extremos de un segmento. sí, O sea, todos los puntos de la mediatriz no van a cumplir con esa propiedad, que van a tener la misma sí, distancia con respecto a que con A'. sí. Ah, sí. O sea que Sí, entre ellas sí. Es decir, va a ser más distancia, por ejemplo, entre M y A hay una distancia, y entre P y A hay una distancia, pero entre P y A' y P y A son la misma distancia. claro. O Y sea el que ángulo es el mismo. voy a tener infinitos puntos que pueden ser el centro de giro, Centro de giro. e infinitos ángulos que corresponden a ese. O sea, en este caso yo voy a decir que el ángulo, el de 180, ese es el ángulo AMA', por ejemplo. Pero el Sí. otro, si yo tomo el punto P como, como centro de giro, voy a decir que el ángulo es el ángulo APA'. ¿Se entiende? Ya voy a tener infinitos centros de giro con infinitos ángulos, que van a depender del centro de giro. Disculpe, profe, los centros de giro siempre lo tiene que definir desde, no sé, digo, un segmento, una recta, una semirrecta, o simplemente, no sé, pongo yo un centro, digo, bueno, a partir de este centro giro. El centro de giro es un punto. En este caso sí, por la parte media, porque necesitamos tener una referencia. Pero siempre es un punto. Lo que yo te estoy diciendo, que para transformar a en A' mediante un giro, tengo infinitos puntos posibles para poder hacerlo. Ah, está bien. O sea, cuando decía para la simetría central, tengo un solo punto, que es el punto medio del segmento determinado. Para la simetría axial, tengo una sola recta, que es la mediatriz entre esos dos puntos. Pero centros de giros para transformar A en A' hay infinitos. Está bien. Siempre debería armar una mediatriz. Yo tengo dos puntos y usted nos pregunta cómo haríamos para hacer el giro o cómo lo disponemos. ¿Tendríamos que trazar una mediatriz para tener una base o no? Sí, para marcar un punto medio tendría que marcar una mediatriz. Sí. Perfecto. Un punto medio no hace falta que sea un centro de simetría o de giro. Por ejemplo, en el triángulo... A eso me refiero, porque en este caso es un giro lo que vamos a hacer. Entonces yo podría tomar cualquier otro punto en el espacio, ¿o no? El ejercicio del triángulo que decía hacer una simetría con respecto al punto M, que es el punto medio del segmento AB. Bueno, ese punto M lo marcan con una mediatriz. Después la bordan, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que quiero ir, que es lo que me habían preguntado la otra vez. Si yo tengo dos segmentos que no son paralelos, ¿no? Que dice que son homólogos en un giro. ¿Sí? O sea, dos segmentos. Tengo un segmento... Esperen. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Tengo un segmento AB. Tengo un poquito más de 5 minutos. El segmento AB, ¿no? Vamos. Y yo tengo otro segmento que es congruente, o sea, voy a tener que hacerme otro segmento que sea congruente a ese AB. ¿Sí? O sea, y no tiene que ser paralelo. O sea, si dos segmentos, o sea, lo que yo quiero probar
es que si hay dos segmentos que no son paralelos, siempre va a haber un centro de giro que va a transformar a uno en el otro. ¿Sí? Entonces para eso voy a trazar una semirrecta, ¿no? Y en la semirrecta, por ejemplo, al origen de la semirrecta lo voy a llamar A', ¿sí? Y para trazar el B', voy a tener que marcar con el compás la distancia de A a B, ¿no? Entonces trazo esa distancia. Voy a correr esto un cachito así, para que no... Trazo esa distancia, y acá tendría el punto B', ¿no? Vamos a cambiarle el color, como para que... Entonces, acá tengo el segmento AB'. ¿Sí? Yo quiero encontrar el centro, que ese es el ejercicio 15, ¿no? Ustedes me preguntaron otra vez. Sí, sí. Yo quiero encontrar el centro de giro que me transforma a AB en A'B'. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, yo sé que me transforma, o sea, cuáles son todos los centros de giro que me transforman a A en A', ¿no? ¿Cuáles serían todos los centros de giro que me transforman a A en A'? Todos los puntos de... Simetría central. Sería la recta, la mediatriz entre A y A', ¿no? O sea, si yo quiero trazar todos los centros de giro que me transforman A en A', tendría que trazar la mediatriz entre A y A'. ¿Sí? Trazo un poquito por acá. Trazo otro poquito por acá. Vuelvo a meterme acá en A', ¿ven? O sea, posiciono el compás. Bueno, me queda un poco corto. Perdón. Acá no. Vuelvo a posicionar acá porque me quedó cortina. ¿Sí? Y ahí tendría. ¿Cómo es? La mediatriz. La mediatriz. ¿No? O sea, tendría todos los centros de giro que me transforman a A en A'. Y ahora yo quiero ver todos los centros de giro que me transforman a B en B'. Entonces hago de vuelta. Vuelvo a trazar. O sea, la mediatriz entre B. Bueno. Me pone loco esto. No calentaron. Acá trazaría un arco. Se me mezclan los arcos acá. Miren que... Sí, al principio se van a marcar los arcos. El otro arco. Y vengo para acá. Trazaría el otro arco. Y trazaría la otra mediatriz. Y si yo tengo... Ahora fíjense. Me queda menos de un minuto. Yo ahora acá trazo todos los puntos que me transforman a B en B', todos los centros de giro que me transforman a B en B'. O sea, si todos estos centros de giro me transforman a A en A', y todos estos centros de giro me transforman a B en B', justo donde está la intersección va a ser en donde me transforma a los dos. O sea, que ahí voy a tener el centro de giro que me va a transformar al segmento A B en A'B'. ¿Se entiende? Sí. ¿Quieren que corte y seguimos con la explicación de esto? Porque me queda menos de un Un minuto. poquito para el dibujo que
hay algo que... Vuelvo con el dibujo, no lo voy a... Ah, bueno, correcto, sí. A ver, si yo trazando la mediatriz entre A y A', tengo los infinitos centros de giros que me transforman a A en A', y trazando la mediatriz entre B y B', tengo los infinitos centros de giros que me transforman a B en B', ¿no? Justo en donde coinciden esos centros de giros va a ser donde me va a transformar al segmento, en el otro segmento, ¿se entiende? Sí, ahora sí. Por eso no tienen que ser paralelos. Claro, no tienen que ser paralelos por eso, porque si no, no se intersecan las mediatrices, serían paralelas. Claro. Y los segmentos tienen que ser iguales, obviamente, ¿no? Sí. Ahí te lo llamamos si quiere, ¿no? Yo en un momento había tomado la misma línea de AB, sí. El primer segmento AB, y el A coincidía con la línea, y se me complicó ahí, porque claro, yo trazaba la línea y prácticamente se me superponía con el segmento. Claro. Pero ahora, al hacerlo un poquitito más como desalineado, lo veo mejor. ¿Cuál sería el ángulo de giro? El vértice va a tener que estar en O. Sí. Ya. ¿Y qué voy a tener que tener como referencia para determinar el ángulo? Poner una línea de O a A y de O a B, ¿o no? Y de ahí apoyar el transportador, se me ocurre eso, porque más o menos lo que... No, pero no sé voy a tener que tener en cuenta los puntos que son transformados. Si yo trazo la línea de O a A, voy a tener que trazar la línea de O a A'. De casualidad, acá casi como que coincide la mediatriz esta con el extremo del segmento, pero no, es mucha casualidad que haya casi coincidido. No tiene por qué coincidir. Pero bueno, este sería el ángulo, ¿no? O sea, si yo trazo acá, este sería el ángulo, ¿no? Es decir, debería medir yo qué ángulo tiene, y ahí puedo determinar en qué ángulo se giró. Lo menciono con los puntos que lo determinan. No le voy a pedir que me midan el ángulo. Perfecto. ¿Sí? O sea, cuando yo les pido, determinar el ángulo de giro, va a ser los puntos, me van a tener que decir los puntos que lo determinan, no la longitud, ¿sí? Voy a trazar un poquito más grueso para que se vea mejor el ángulo. Profe, no entendí por qué lo marcó de A y después A'. Porque el ángulo de giro tiene que estar determinado por los puntos homólogos. Si A se transformó en A', o sea, cuando definimos la rotación era eso, ¿se acuerdan? O sea, el vértice va a ser el centro de giro, pero los rayos o los lados van a ser las semirrectas, una que va a tener origen en el centro de giro y que va a pasar por un punto, y la otra va a tener origen en el centro de giro y va a pasar por su homólogo. Y el homólogo de A es A'. O sea, yo tracé la mediatriz entre A y A' es porque A' es el homólogo de A, es el transformado. O sea, tengo que determinarlo con los puntos homólogos. A ver, esperen que la definición estaba acá, ¿no? Fíjense. Si yo tengo puntos homólogos, esperen que esto ¿ven? Tengo puntos P que se transforma en P', fíjense en que el ángulo y el centro es O, el ángulo es P o P'. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, ¿alguna preguntita? Profe, ahí Napo dice si si hay que hacer lo mismo con B, o se marca uno o se marca el otro. Ah, No, ¿podemos tomar B? va a ser el mismo ángulo, ¿eh? Está bien, pero Claro, podemos tomar... igualmente tendríamos que ponerlo, eso es lo que pregunta. No, no, no. No, si ya dijeron que es A o A', ya está. Ahora, si eligieron B, van a tener que decir que es B o B', y también está bien. Ah, perfecto. Pero no tienen por O qué sea, ser. está bien. No, Es no, decir, el ángulo de giro es cualquiera de esos dos. claro, cualquiera de esos dos. Bueno, esto cuando me digan lo borro. Profe, mientras sigue ese dibujito, hago una consulta. ¿Se acuerda lo que usted, el dibujito de A' que puso antes? Sí. Voy mirando eso. Lo que va a variar es el ángulo dependiendo del punto que yo elija de giro para hacer el giro. Claro, ¿O no? el ángulo dependiendo del punto que yo elijo. Si yo tengo determinado. Perfecto, porque yo estaba mirando que si elijo el M, que era el medial o la intersección entre el vector y la recta que se formaba en la mediatriz, me daba 180, pero si elijo el P no me da 180. No, si yo me voy alejando de esos dos puntos, se va haciendo cada vez más. Ah, perfecto. Esa era una duda que me había quedado. Gracias. Si yo me alejo cada vez más y me alejo hasta el infinito, se va a ir acercando al ángulo cero. ¿Entendió eso? Sí, mil gracias. Si voy yendo más para abajo, supongamos por acá, el ángulo se hace cada vez más finito, más finito, más finito. Nunca va a llegar a ser el ángulo cero, ¿no? Pero se va a ir acercando cada vez más. Y el máximo ángulo obviamente va a ser el de 180. Exacto, el central. Es más, pueden ver que el centro de giro justo en el punto medio del segmento coincide con la simetría central. Entonces también ustedes pueden decir, o pueden deducir, que una simetría central es un caso, es un caso particular de un giro de 180 grados. O sea, si yo hago una simetría central o un giro de 180 grados, es exactamente lo mismo. Sí, claro. Bueno, ¿algún ejercicio? Ya copiaron todos, ¿no? ¿Todos? Yo sí. Ay, perdón. ¿Podemos rotar alguna Sí, figura? El paralelogramo. Sí, esa estaba complicada. Sí, a ver, acá con el software este se me va a complicar un poco, pero a ver, veamos, ¿cómo decía el de paralelogramo? ¿Cuál era, Ya le digo, dado el paralelogramo ABCD, Sí, cuyas diagonales se cortan en O, hallar el giro de centro O desde el punto A. sí. Acá con este software va a ser un dolor de cabeza. Pero si quieren después les armo un videito y lo Ah, bueno. Ah, bueno, perfecto. Del ángulo A, perdón.
O El si giro es el 17. O si alguien quiere hacer el videíto y mandarlo antes, no hay ningún problema. Si alguien que lo haya podido hacer, Que le haya salido, se solicita colaboración. fíjense. Llamado a la solidaridad. Si quieren Necesitamos hacerlo, el Todo ejercicio grupo. 17. Todo grupo y factor, decirle. Yo creo que yo lo hice en el GeoGebra ese. Y bueno, filmalo de ahí. Bueno. Gracias. Ah, ¿quieren que o sea haga que el GeoGebra no te muestra la construcción. No, yo lo hago con la construcción y intento hacer lo mismo que tendría que hacer en un papel, pero con el GeoGebra. Ah, eso está lo Ah, bueno. bien, Eso, bien, bien. Vamos a verlo eso bien. está bien, eso es. Sí, les pongo colores, todo. Así que con ahí este les se paso. hacía el lío, ¿no? Cuando el punto O pertenece al segmento AB. ¿Con ese se hace un poquito de lío? Sí, yo no lo puedo hacer. Bueno, ¿Cuál? por ahí acá es un poquito, no tengo tantos... Sí. Porque acá lo que ¿Están hablando del 15C? No, de... El 14C. Del 14. Ay, perdón, 14C. Bueno, pero ese lo habíamos como hasta queriendo explicar en la última parte de la clase anterior, porque yo había hecho el dibujito que después me dio. ¿Puede Claro, ser? yo hice, ese es el que hice en GeoGebra para ver cómo quedaba el final, pero después lo hice a mano. Te queda como si fueran después, se te forman... Una diagonal para un lado y una diagonal para el otro. Exacto, como si giraras un Claro. lapicito con otro, como el Claro. Charlie, chicos. Bueno. A ver, yo voy a hacer acá un ángulo que no sé si es de 45. Bueno, no importa. Podría hacerlo de 45. Oh, esto se cuelga. Vamos a hacer un ángulo. Más o menos por acá, sí. Un ángulo de 45. Más o menos, ¿no? De 45 sería por acá. Y sí. Entonces, ese es un ángulo de 45, ¿no? Si no, ustedes pueden hacer un ángulo de 90 y después trazan la bisectriz y tienen un ángulo de 45. ¿Sí? Claro. Ahora vamos a poner el punto... Ese es el negativo. Claro. El punto O lo vamos a poner en cualquier lado acá, por ejemplo. ¿Sí? Este sería el punto O. Sí. Bueno, tengo que hacer lo mismo, voy a tener que trazar. ¿Qué lo quieren hacer sentido horario o antihorario? Cualquiera de los dos. Hay que hacer los dos. Bueno, elijan uno hacia el profe hace uno, el otro es hacia el otro lado. Tiene el antihorario ahí. Tiene el antihorario. Antihorario para allá, vamos a hacer Perdón, antihorario tiene el para negativo. a mí, el antihorario, por el tema del dibujo, porque si no acá se me va a chocar por ahí con esto. Antihorario me va a hacer más cómodo a mí. Entonces vamos a hacer un giro de centro O de 45 grados, ¿sí? Del segmento AB. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, trazamos las auxiliares. Espere, ¿qué va a ser? ¿El antihorario va a ser? El antihorario, por eso puse positivo. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero no es ese ángulo entonces que tiene ahí, ¿o sí? Sí, este de 45. Puede ir para allá o puede ir para allá. No importa. Yo los dibujé, los dos. Bueno, ahora yo tengo que trazar un auxiliar que vaya de B y que pase por el punto O.
perdón, que vaya por el punto O y que pase por B, ¿no? Tengo que trazar este auxiliar. Y tengo que trazar un auxiliar, es lo mismo nomás que lo estoy haciendo sobre el punto, ¿no? Sobre el segmento. Un auxiliar que salga de O y que pase por el punto A. Sí. Y después lo que yo tengo que hacer es marcar el arco. O sea, vengo acá con el Compás. compás, pincho con el compás, hago un arco cualquiera. Y ese arco, o sea, bueno, ¿qué pasó? No, a ver. Alguien está escribiendo, por eso me aparece la rayita esa ahí, pero bueno, no importa. Tracé el arco este, ahora yo voy a tener que hacer un ángulo de 45, que este sea un lado, ¿no? O sea, el OB tiene que ser un lado y va a ser 45 para allá, o sea, en sentido antihorario. Entonces voy a trazar un arco desde ahí, para copiar el ángulo de 45 acá. ¿Sí? Y después voy a hacer otro que tenga como lado la semirrecta OA. Entonces voy a trazar un ángulo de 45 que tenga la línea acá. ¿Sí? Y ahora vengo con el compás, tomo la medida entre la intersección de los lados del ángulo y el arco, y esa medida la marco acá. Esa medida también la marco acá. O sea, ¿ven? Hizo 45 para allá, o sea, este va a ser 45 para allá, y en el mismo sentido, este va a ser 45 para allá. ¿Ven? O sea, a veces cuando uno dice sentido, uno suele decir, sentido horario es para la derecha y sentido antihorario es para la izquierda. Fíjense, o sea, hago esa corrección, yo sé que ustedes no la hicieron, ¿no? Pero hago la corrección de que digo no, porque fíjense en que el sentido horario viene para la derecha cuando está por arriba, pero cuando está por abajo viene para la izquierda. Por eso se dice sentido horario y antihorario y no se dice izquierda o derecha, ¿se entiende? Y el sentido antihorario viene para la izquierda y después va para la derecha. ¿Sí? Bueno, ahora trazo las auxiliares. O sea, la auxiliar que va desde O y que pasa por acá. Y la auxiliar que va... Esto me tendría que dar una misma recta. ¿Sí? O sea, me tendría que dar todo en una misma recta. ¿Sí? Es más, pueden trazar 45 acá y aprovechan y trazan la recta, y listo. Y ahora voy a tomar las medidas. Voy a tomar las medidas. Con el compás, tengo acá de O, y trazo la medida hasta B, y acá tendría mi B'. Acá sería mi B', y bueno, esto se vuelve a tildar, y ya lo estoy odiando, y ahora trazo la medida de O hasta A, y acá tendría mi A'. Y ahora trazo el segmento.
Esperen que esto se cuelga. Y ahora tendría el segmento, que ven que tiene que estar alineado. El punto, en este caso, el punto B', el punto O y el punto A tendrían que estar alineados. ¿Se vio más o menos la construcción? Sí, en principio le Sí, puso el profe, centro sí. O para hacer la circunferencia y poder marcar el ángulo, y ahí con el arco marcó el ángulo de ambos. Claro. Después marcó donde estaba B y A, sí, es claro. Yo lo hice más fácil, disculpe, profe, pero estuve con el transportador. No, está perfecto. O sea, vos marcaste el arco desde acá hasta B. Lo que pasa es que tenés que Claro, eso sí. y lo hiciste con el transportador. Claro. Usás este ángulo como referencia, tenés que usar 2 arcos después acá. Claro. Claro, con el transportador es marcar obviamente la primera línea que usted marcó, más obviamente con el... Bueno, yo preferiría que si lo pueden hacer, lo hagan como yo lo hice. Perfecto, no, por eso lo anoté, porque yo no lo hice así. Yo no los veo, ¿no? Yo no los veo. No, está bien, por eso le pregunté si es válido, porque por ahí, digamos, para correctamente hacerlo, como usted dice en geometría, yo también podría medir la distancia que hay de O a B y marcarlo, pero eso no tiene ningún lugar geométrico. A ver, yo no sabía que lo habías hecho con el transportador. Yo pensé que lo habías hecho así con un ángulo determinado y después con el compás. No, por eso le dije, en las dos construcciones que usted hizo anteriores, le dije, yo lo pasé con el transportador, pero porque a mí me resultó, no sabía cómo girarlo en ese momento, y dije, bueno, el transportador me va a dar los 45, y obviamente sí tomé de centro lo, y la recta que traspasa los puntos A y B del segmento, así que así no me resultó difícil, para nada. En 2 minutos lo hice, pero esto es, obviamente es como decir, bueno, tenés solamente el ángulo que te doy y el compás. Arriba, bueno, y ahí me la voy a tener que ingeniar. Yo lo que que has hecho era directamente hacer el arco desde el punto que querés transformar, medías el ángulo acá con ese arco y después lo transportabas. Después hacías el arco desde donde lo querías transportar, hacías el arco nuevo acá en este ángulo, lo medías y después lo transportabas. Pensé que hacías eso. No. Está mal. Pero no, o sea, lo que pasa es que, a ver, vuelvo a decir, ustedes pueden medir con la regla, si no tienen compás, midan con la regla, midan con el transportador, pero traten de hacerlo con el compás porque cuando yo estoy midiendo con el compás, estoy trazando lugares geométricos y eso es manejarse con las reglas de la matemática, ¿se entiende? Sí, correcto. Medir con la regla, medir con el transportador no es ninguna propiedad matemática. O sea, yo lo utilizo para medir, pero para medir magnitudes, puedo medir magnitudes en física, puedo medir magnitudes en química, ¿se entiende? Puedo medir para hacer una mesa, una carpintería, pero no es una propiedad matemática. Lo que es una propiedad matemática es trazar lugares geométricos para medir. Por eso bien, se entendió. Usar la mediatriz, la bisectriz, todo eso. Circunferencia. Está más que claro. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? Son las 10 menos 10 de la noche, si no hay ninguna preguntita más. Por mí no.